Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, La tengas tu merced. entrevista del día de hoy es para hacer una comparación acerca de dos eventos históricos similares, pero cada uno de diferentes épocas. Ujú. En este caso, el evento histórico es, em, el evento histórico, los eventos históricos elegidos fueron el movimiento del 68 y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Ok, El objetivo del análisis, pues, es entre analizar los eventos sociales, pues es comparar cómo los medios de comunicación abarcaron o cuál fue el papel de los medios de comunicación y cómo abarcaron, pues, ambos eventos. Desde tu perspectiva, desde tu vivencia, desde tu punto de vista. Entonces, primero quisiera que me des un perfil, bueno, tu nombre completo y un perfil de ti. bueno, mi nombre es Eduardo Torres Orozco, pues tengo algunos acercamientos en las actividades en, educativas. Estudié en el Politécnico, entonces, al igual que en la UNAM y el Politécnico, pues hay cierta historia o memoria histórica de lo que pasó en el 68, ¿no? Y pues obviamente los sucesos recientes de Ayotzinapa, pues ya están por demás. Pero sí, aquí estamos. Bueno, para empezar, la primera pregunta sería, en 1968, ante el control del gobierno, no sobre pues la televisión, la prensa, en ese entonces pues no existían las redes sociales, pero pues el radio y el periódico, ¿cómo se enteraba Ah, la gente o cómo sabes tú que se enteraba la gente, ya sea por anécdotas, por familiares y lo que sea? ¿Cómo se enteraba la gente de lo que realmente estaba pasando con los estudiantes? Pues no era una información fidedigna, todo era a base de pláticas. En las escuelas, en dichas escuelas se hacían las famosas reuniones de los mítines, donde se daba la información de lo que sucedía en ese momento. También se empezó a dar la información a base de panfletos. Hubo por ahí, leía un libro donde algunos de los sindicalizados, obreros sindicalizados que empezaban también con un movimiento de izquierda, generaban panfletos informativos al respecto, ¿no? Entonces, el movimiento estudiantil en realidad se pretendía que fuera un movimiento no solamente estudiantil como tal, sino obrero, amas de casa, todos los que estén en desacuerdo con lo que el gobierno en ese momento estaba reprimiendo. Que esa era la idea. Pero sí, la información no se daba por los medios, el imaginario colectivo, los medios ya conocidos como la radio y la televisión. Al contrario, creo que ellos ayudaban a desinformar. Y la postura de muchos de los papás de los estudiantes, pues era, eh, se, se, se acercaba más a lo que veían en la televisión, ¿no? Pero así era antes, no había redes sociales como ahora. El video se puede estar sacando en vivo, ¿no? Ujú. O sea, y realmente pues quienes se enteraban eran los que estaban en la capital, ¿no? Porque si te encontrabas en Sí. otro estado, pues no había manera de que supieras realmente lo que estaba No, pasando. no, la información fluía muy lento o no llegaba. Incluso mucha de la información era distribuida por la iglesia, tanto así que este tipo de cosas que sucedían decían que eran un movimiento basado en el comunismo. Entonces, la iglesia decía que el comunismo era un ente satánico, ¿no? Y que Ujú. por ahí hubo un caso ya muy famoso de hecho de una película que se llama este, pues, entonces ahorita me acuerdo del nombre de la película. Ujú. Bueno, el hecho es que unos estudiantes fueron a hacer unas actividades de alpinismo o de senderismo en el Iztaccíhuatl, llegaron a una población cercana y pues los lincharon porque decían que ellos eran comunistas, ¿no?
el padre movió a la gente del pueblo y pues lo lincharon que era, porque eran comunistas. Pero en realidad pues era una desinformación manipulada por iglesia, Estado y a veces hasta por la familia. Mm. Ok, bueno, y digamos respecto a la matanza del 68, ¿qué decían los medios oficiales? O sea, las televisoras, los periódicos, ¿cuál era, digamos, el matiz que daban en las noticias principales? Ah, pues eso, que el movimiento era basado en la rebeldía, en la perversión, que estaba haciendo estaban incursionando en movimientos comunistas que se pretendía seguir con esa línea. Entonces, los medios de comunicación pues daban mucho énfasis a que pues esto era algo malo, ¿no? Ujú, Obviamente pues ellos estaban manipulados por el gobierno. Al final todo fue un descontrol, igual que en Ayotzinapa, un descontrol político, social político. O más bien no deberían, algo sucedía dentro de la política y los estudiantes incursionaron en donde no deberían de estar en ese momento y pues se salieron de control las cosas. ujú, Como cuando vas a un partido de fútbol y ujú, se hacen los gomazos y ujú, le dan al que nada más fue a ver y no le iba a ningún equipo, fue el que ujú. salió más Sin choteado, ¿no? deberla. Sí, así pues esas cosas. Ok, Ujú. y Ajá. digamos, en 2014 que pasó lo del caso de Ayotzinapa, ¿qué diferencias entre la versión que se daba en la televisión y lo que se compartía en redes? Este, ¿Qué diferencia había? O sea, respecto al punto de vista. O sea, en redes sociales, pues sabemos que ya hay más libertad, no tanto, pero pues más, ya no es solo lo que dice la tele, sino también lo que dice la gente, que también hay muchas versiones. Pero ¿qué diferencia había entre pues la versión que daba la televisora y las redes? Bueno, en las redes también puede haber mucha desinformación porque luego nada más se critica o se hace un, un análisis de lo que se ve en ese momento por un video y no hay un, este, un antecedente de lo que pasa, ¿no? Pero bueno, la información puede ser un poquito más fluida en las redes sociales y a comparación de lo que decía la televisión, que era la verdad, como le llaman la verdad histórica de lo que el gobierno decía. Sin embargo, pues ya la televisión ya no lo decía como la verdad, como una verdad total, ¿no? Se limitaba a decir que era información del gobierno. Aquí sí, en este caso ya la televisión y la radio se limitaban a hacer solamente medios informativos, o ellos decían que solamente decían lo que les daban oficialmente como los sucesos, ¿no? Y pues tampoco se dedicaban realmente a investigar. El imaginario colectivo siempre está atado a lo que diga el gobierno en ese momento, pero en este caso, pues como la información ya fluía a través de redes sociales y había más información en la que se podía socialmente refutar a lo que decía el gobierno, y así sucedió. Ya obviamente pasó el tiempo y salió lo que realmente sucedió, pero en ese momento se tenía que hacer creer que sucedía o los estudiantes hacían algo malo y, y desacreditarlos, ¿no? Pero fue más difícil ahora sí creer que así sucedía. Entonces, obviamente sucedió, se tomó mucho de base lo que sucedió en el 68 y en el halconazo del 71. Ujú. Y ahí la sociedad dijo, no, pues ya no puede ser igual, ¿no? Y muchos más sucesos que obviamente ustedes todavía no saben pero hay muchos más sucesos que podríamos enlistar. Y bueno, estamos conscientes de que en ambos casos el gobierno pues intentó culpar o criminalizar a los jóvenes, ¿no? En el caso del 68 pues era de que eran, o sea, decían que eran terroristas o comunistas o que eran mandados de no Ajá, sé quién y así. Y en el sí, 40 en los desaparecidos, pues era que más bien iban a la marcha, ¿no? O bueno, iban a sí, protestar. iban a Eh, protestar, sí.
¿Cómo cambió la forma en que los estudiantes del 68 se defendían? O sea, en el 68 dices que fue como con volantes, yo leí que se subían a los camiones a informar a la Sí, gente, porque sí. pues las televisoras pues decían otra cosa, ¿no? Los periódicos también, o más bien no Ujú. decían nada. Y frente a los ciudadanos del 2014, con que pues ya existían los hashtags, los videos, como dices, también había mucha desinformación, pero ¿cómo cambió la forma en que se defendían? O sea, ¿realmente había un cambio? O sea, ¿realmente hubo un cambio en el impacto social de cómo se defendían los estudiantes en ese entonces y ahora? Sí, bueno, y de hecho se tuvo, yo creo que el, el- el impacto fue tal, o sea, sí hubo un impacto de cambio que el gobierno tuvo que buscar otras estrategias para controlar al sistema, digamos, ese sistema, ¿no? Sin embargo, no fue inmediato porque después del 68 te digo que sucedió el 71, el halconazo, también una protesta que hubo ahí en el casco de Santo Tomás. Ujú, Y sucedió exactamente lo mismo. Creo que este, ahí fue cuando salieron los famosos porros y estaban ya institucionalizados los porros que el gobierno entrenaba para golpear a los estudiantes en las protestas, ¿no? ujú, Pero sí tardó años en que se buscara un mecanismo donde los estudiantes pudieran expresarse libremente. Entonces, eso fue mediante el cambio social, porque realmente en muchos de los lugares en otros países también estaba sucediendo algo similar. Y, y creo que era parte del cambio de pensamiento de la humanidad en esos momentos, ¿no? Acuérdate que esa fue de las etapas de la generación X, o, o sí, el periodo como que de la generación X donde sucedió ese cambio que dices. Después del 68 ya no había, ya se empezaba a dar muestras de que el gobierno controlaba todo y no había una apertura social y pues, sobre todo social, ¿no? ujú, Hacia las nuevas formas de pensamiento que necesitaba el mundo. Entonces, pues de ahí salieron los famosos chavos de la generación X, donde se enfrentaron a los cambios que ofrecía ya el mundo. Llegó la computadora, empezó a aparecer el internet, ya se abrían otras maneras de pensar. Por ejemplo, antes la policía tenía hasta el derecho de peluquear a quien encontrara greñudo caminando por la calle, ¿no? ujú, Se bajaba con tijeras y ya tú sí te movías, te cortaban hasta una oreja, ¿no? Ahora ya no, ya después, aún a pesar de que en los 60 hubo un movimiento de greñudos, pues ujú, no era tan bien visto. Ya después, en los 80 ya no hubo tanto problema, ¿no? 70s, 80s. Y empezaron a ver cosas más abiertas en el cine, que antes, bueno, aquí en México todavía se reprimía mucho, pero antes en el cine pues ya no se podían ver muchas cosas que ahora ya se ven, incluso hasta en el Netflix, ¿no? Ya puedes ver escenas o situaciones en las que antes no se podían ver y estaban socialmente tachadas. Pero sí hubo un cambio significativo. Lo malo que ahora ya no hay, es lo que le decía al Santi. Lo malo que ahora, por ejemplo, ya los estudiantes ya no pelean por alguna cuestión, una inconformidad como antes lo hacían, ¿no? O sea, ya las redes sociales los han envuelto tanto que así ahora es el sistema de control. Ya hay una apatía en cuestiones a los movimientos sociales y donde los jóvenes son eran los que más se empapaban de esas situaciones. Pero ujú. así están las cosas. Y digamos, en el 2014 que pasó lo de los desaparecidos, las redes sociales pues tuvieron un papel importante porque a diferencia de antes pues no existían, ¿no? Pero realmente sirvieron como Sí. digamos, como que para que la gente dudara de la versión del gobierno o solamente fue para dar más versiones o incluso el gobierno usó las redes
crear varias versiones y que nadie supiera realmente lo que pasara. Pues yo creo que eso era hacer una desinformación para encubrir lo que había pasado realmente, ¿no? Pero esta vez la sociedad sí se organizó para que se presionara y se buscara la respuesta de lo que realmente sucedió, aunque ya lo sospechábamos los más grandes, ¿no? Ujú. Lo que había sucedido. Sí, Sin y a ver. embargo, pues Ujú. ajá, ajá. Sin embargo, pues el movimiento fue muy, o sea, se hizo muy grande y fue impulsado mucho por las redes sociales, aún a pesar de la desinformación. Ujú. Ujú, ujú. Igual siento que pues también hubo más libertad en el periodismo, ¿no? Un poco Libertad de expresión. que antes, o sea, porque antes pues las televisoras estaban pues coludidas, bueno, sí, completamente coludidas con el gobierno y pues los periódicos también, ¿no? Porque existía las concesiones y X o Y. Pero ahora pues hubo algunos puntos periodísticos que sí fueron un poco más críticos respecto a las acciones del gobierno. Sí, sí, el periodismo sí ayudó mucho también en esta situación. Aunado a la organización de los papás de los muchachos, ¿no? Que empezaron a hacer visitas a las ciudades para pues exigir la verdad y y buscar el apoyo de la sociedad. Ujú. ¿Funcionó de alguna manera? Y digamos, mirando, por último, mirando desde ambas épocas, como mencionas, pues el movimiento del 68 pues más allá de solo ser como un movimiento de estudiantes, pues dio pie a muchos cambios después de eso, ¿no? En respecto a estudiantes, mujeres, el voto a la mujer, que después se consideró pocos años después. Fue como esa necesidad de buscar una manera de exigir o visibilizar problemáticas, ¿no? O exigir derechos, porque La pues problemática no la existían. problemática social. Ujú. Las Exactamente. problemáticas sociales. ¿Crees que si en ese entonces hubieran existido los celulares, las redes sociales, etcétera, no hubiera existido una matanza o no hubiera, o las cosas hubieran sido diferentes? Porque pues ahora con las redes y los teléfonos, pues es como otra manera de controlar, ¿no? Sí, pero yo creo que no hubiera habido mucha diferencia porque aunque la información hubiera fluido más, se necesitaba romper con la línea que se estaba llevando, porque de todos modos el sistema estaba teniendo el control de todo, ¿no? La policía era la que reprimía cualquier movimiento que intentara romper el control del sistema. Entonces, mientras estuviera ese control firme, Ujú, aún si hubiera habido redes sociales como ahora, tendría que haberse hecho un movimiento y tuvo que haberse generado esta revuelta para que voltearan a ver, a lo mejor no de fuera, sino la misma sociedad entre nosotros voltearan a ver qué era realmente lo que estaba pasando, ¿no? Pero sí hubiera ayudado un poco. No hubiera sido muy diferente, o sea, sí, yo creo que sí hubiera habido una matanza, a lo mejor no tan grande, a lo mejor no hubiera habido desaparecidos, hubiera habido pues poca gente que haya sufrido, que hayan matado, muchos golpeados se hubiera visto, pero no creo que se hubiera evitado llegar a ese punto. Tenía que romperse, tenía que pasar algo, como en el muro de Berlín, ujú, el famoso muro de Berlín, pues fue un movimiento en el que la sociedad de un lado estaba harta porque no podían estar del otro lado con sus familiares, amigos, y pues mediante un movimiento un tanto violento, pues rompieron el muro, ¿no? ujú. Y así es como se rompen los sistemas. Another brick in the wall. Ok, bueno, eso es todo. Muy Muchas bien. gracias por No, la entrevista y me va a ayudar ¿vas a sacar 10? Órale. a sacar 10, maestra, por favor. Muy bien, Monse. Gracias. Entonces, Adiós. nada, Dios.